Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Gabriela, la creadora de Pautrones. Bienvenida a mi canal. El día de hoy te voy a enseñar a confeccionar la Perfect Hoodie que puedes encontrar en nuestra página web pautrones.com. Recuerda que con cada compra que tú hagas hay un porcentaje que está destinado a ayudar a perritos, a refugios o a rescatistas. Y pues antes de seguir, no te olvides de suscribirte, de compartir, de darle like, de comentar y de seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas de nada. Nos puedes encontrar como Pautrones tanto en Instagram como en TikTok. Y ahora sí, vamos a darle. La verdad es que sí me tardé un ratón haciendo este patrón. Fue un dolor de cabeza. Porque además de hacer las 14 tallas que tenemos disponibles, porque pues yo sé que hay mucha diversidad y tamaños de perritos y gatitos, era importante para mí que este patrón fuera versátil, que te diera opción. Así que en tu archivo vas a encontrar dos opciones. Vas a encontrar la opción A, que es la hoodie con capucha, y la opción B, que es la hoodie con cuellito. O sudadera con cuellito, porque ya no es hoodie. Pues ambas se ensamblan de forma muy similar. Obviamente la capucha lleva un proceso distinto al del cuellito y pues no te preocupes, aquí vamos a ver ambos. Los dos son muy lindos, claro, yo los hice. Y pues la elección va a depender de tu diseño. Y bueno, todos nuestros tutoriales están diseñados para principiantes. Hay algunos que son un poco más tardados o complejos que otros. Este en específico es bastante sencillo. Lo único retador es la parte de las mangas, para serte sincera, porque el puñito y la bocamanga son así. O sea, digo, depende de la talla que elijas, pero en general son espacios muy reducidos, que pues nada que un poco de paciencia no pueda arreglar, e ir acomodando la tela mientras vas cosiendo con lentitud y tratando de disfrutar el proceso, cosiendo con conciencia. En otro tutorial lo mencioné, el no olvidar tener esta mentalidad de crecimiento, que pues estás aprendiendo, no pasa nada si te equivocas o si mientras estabas cosiendo la manga, pues agarraste también la espalda y el gorro. No pasa nada, o sea, solamente descoses y lo vuelves a intentar las veces que sean necesarias. En verdad, trata de disfrutarlo, de divertirte, porque sobre todo patrones se trata de eso, o sea, se trata de divertirnos en el proceso, porque estamos haciendo prendas para nuestras mascotas. Entonces, puedes liberar toda esa creatividad, todo ese juicio de si está bonito, si está feo, si está perfectamente cosido, si no, porque pues tu mascota no te va a decir nada. El cliente no te va a decir qué es esto. Estás despedida. No lo va a hacer. Así que sea amable con tus procesos y en verdad trata de disfrutarlo. Algunos de nuestros patrones están diseñados para confeccionarse en tejidos planos y hay otros que están diseñados para confeccionarse en tejidos de punto. La Perfect Hoodie está diseñada para hacerse exclusivamente en tejidos de punto. La diferencia entre estos dos tipos de tejido es que el plano tiene sus hilos entrelazados en forma de cruz, lo que hace que la tela tenga más estructura, más estabilidad y que no tenga elasticidad de forma natural, como el lino, la popelina o la mezclilla. Y los tejidos de punto, los hilos están entrelazados en forma de bucle, lo que hace que la tela tenga más elasticidad. Esto hace que sea pues más cómoda y es muy usada en las sudaderas, las camisetas, la ropa deportiva, los suéteres, etcétera. La tela más común para hacer sudaderas es la felpa. Y puedes encontrar muchos tipos de felpa, que si la felpa peinada, no peinada, hay distintos pesos, distintas composiciones, que 100% algodón, 50-50, 100% poliéster, y bueno, yo la verdad te recomiendo ir a tu tienda de telas y tocarlas para que notes la diferencia. Aquí en Ciudad de México tenemos la maravillosa República de Guatemala en el centro y es una calle llena de tiendas que venden distintos tejidos de punto. La verdad yo recomiendo muchísimo ir ahí porque además tienen felpas nacionales y pues ya sabes, consume lo mexicano, bebé. Se llama felpa porque atrás viene afelpada. Ujú. Así es, así como lo escuchaste. Y esto hace que sea muy calientita y es perfecta para climas fríos.
Yo diría que el pro y contra al mismo tiempo de la felpa es que usualmente la vas a encontrar en colores sólidos. No es muy común que encuentres estampados. De hecho, yo nada más encontré esta 100% poliéster, que es rayada, y esta felpa velour, que en lugar de estar afelpada tiene pelito atrás. De hecho, hice una muestra para Coco, que todavía tenía un buen de correcciones del patrón, entonces no lo juzguen. Pero pues al tener colores sólidos tienes libertad creativa. Entonces puedes divertirte muchísimo con el diseño del bordado o con estampados en DTF o con vinil. Así que por eso es su pro y su contra al mismo tiempo. Otra opción más ligera es el French Terry. El French Terry, a diferencia de la felpa, es que por la parte de atrás tiene bucles en lugar de estar afelpado. Eso hace que sea más ligera, más transpirable. Y los pros del French Terry es que sí hay más estampados. Te digo, al final pues va a depender de tu diseño. Y esta tela es perfecta para cuando hay clima frío, pero no tan frío, clima intermedio, porque pues es más ligera, más transpirable, ¿no? Otra opción puede ser el polar. La verdad, a mí no me gusta el polar porque se despelucha. Todo se llena de pelusa y termina siendo un caos. Pero este en específico me encanta. Es de mis telas favoritas. Es un polar con tejido jacquard. Este no se despelucha tanto. De hecho, hice la hoodie de publicidad para Santiago. La verdad, se me hace súper divertida y me encantó. Es perfecta para climas fríos porque la verdad mantiene mucho el calor. Ahora vamos con la parte de los cardigans. El cardigan sirve para los puños y los cuellos. El puño y el cuello están reducidos en el patrón como a un 15%, porque no puedes hacer el puño de cardigan de la misma medida de la bocamanga, porque el cardigan se estira y hay unos que se estiran más que otros. Así tú puedes saber cuánto le reduces al patrón. Por ejemplo, este se estira muchísimo, entonces podrías reducirle un poco más al patrón, o sea, a un 20% si quieres. Este no se estira tanto, entonces a un 15% está bien. Este tampoco se estira tanto, entonces a un 15% también está bien. Igual, como estas telas vas a encontrar distintas composiciones, que si 100% algodón o 100% poliéster, o acrilán, también de acrilán, este es acrilán. Y va a depender muchísimo de tu tela principal. Cuando vayas a comprar tu tela principal, pide el cardigan en juego. Porque si tú, por ejemplo, usas un French Terry y usas un cardigan de acrilán así de grueso, con tanta estructura o con este, se va a ver muy raro. O sea, se te puede deformar, se te puede ondular el dobladillo o los puños. Entonces tienen, no que ser del mismo peso, pero sí similar, o sea, misma estructura. Bueno, vámonos con habilitaciones muy importantes antes de coser. Estas son las agujas correctas y el pie de teflón correcto. En cuanto a las agujas, yo te recomiendo muchísimo agujas para tejido de punto, que son las agujas de bola. Estas tienen su punta redondita y eso hace que los hilos se deslicen sin romperlos y no dañe el tejido. Si estás cosiendo felpa o French Terry, yo te recomiendo las agujas Jersey o Ballpoint. El tamaño va a depender del grosor de tu tela, puede ser una 80-12, una 90-14. Y si tu tejido tiene elastano, o sea que se estira mucho, yo te recomiendo que utilices las agujas stretch. El tamaño igual va a depender del grosor de tu tela. Estas también las recomiendo para el polar, porque el polar a veces se estira demasiado. Y en cuanto al pie, el pie yo te recomiendo que sea de teflón. Yo amo este pie, yo uso ese pie para todo, porque ya lo tengo medido. Pero este pie lo que hace, como tiene una base antiadherente, permite que el tejido fluya, que no haya problema cuando estés cosiendo, que no se atore. En caso de que no tengas este pie, no pasa nada, puedes ponerle cinta adhesiva en la parte inferior a tu pie y eso va a permitir que se deslice sin problema. Yeah. Una vez impresos tus patrones, asegúrate de que el cuadrado de prueba sí mida 5 por 5 centímetros. Si tiene otra medida que no es 5 por 5 centímetros, no los recortes porque ya se deformaron y no van a coincidir. Nunca vayas a cortar los patrones sin antes de unirlos. Es muy importante que unas correctamente los patrones si vienen en más de una hoja. Para hacerlo, solo necesitas cortar el borde lateral de una de las hojas o también el borde inferior de una de las hojas.
Alínealas cuidadosamente con la línea correspondiente de la otra hoja y fíjalas con Durex o con pegamento. Asegúrate de que las líneas coincidan perfectamente, ya que una unión incorrecta podría afectar el ajuste del patrón. Empecemos con el ajuste de la overlock. En caso de que no tengas esta máquina, no pasa nada, puedes sustituir esta costura con una puntada de zigzag de tu máquina de coser. Ahora, es muy importante que tu overlock esté bien enhebrada. Cada overlock va a tener su diagrama de instrucciones y es muy importante que la sigas. Yo en este caso estoy utilizando una Brother 3034D que lleva conmigo 9 años y la verdad ha salido muy bien. Y las agujas también van a ser para tejidos de punto, como ya lo habíamos mencionado. Una vez que la máquina ya esté enhebrada y con las agujas correctas, vámonos a la tensión de los hilos. La tensión va a variar dependiendo del tipo de tela. En este caso yo voy a coser felpa y te recomiendo la siguiente configuración. Para la aguja izquierda, derecha y la áncora superior, entre 3 y 4 de tensión. Yo estoy utilizando un 3.6, 3.8 aproximadamente. Y para la áncora inferior, entre 3.5 y 4.5. Yo estoy utilizando un 4.5. En caso de que la puntada quede floja o desigual, sube ligeramente la tensión del hilo que corresponde a esa zona. Si la tela se frunce o se enrosca, baja un poco la tensión del hilo de la áncora inferior. Una configuración muy importante es ajustar el transporte diferencial. Si ves que la tela se estira al coser, sube el transporte diferencial hacia 1.52. Yo lo estoy utilizando aprox en 1.2, 1.3. Y si notas que la tela se frunce o se enrosca, baja el transporte diferencial a 1. Y para finalizar el ancho de puntada, ponlo en 5. Recuerda siempre hacer pruebas antes de coser la prenda final por si necesitas hacer algún ajuste. Y si es de tus primeras veces usándola o todavía te sientes un poco insegura, te recomiendo que practiques antes de ir a coser. En cuanto a tu máquina de coser, puedes utilizar la puntada elástica o yo prefiero la puntada recta, pero con un largo de puntada de 3.5 milímetros. En cuanto a la tensión, yo te recomiendo hacer pruebas en tu tela. Si ves el hilo superior en el revés de la tela, baja la tensión. Si ves el hilo inferior en el derecho de la tela, sube la tensión. Yo hice esta prueba del 2 al 5 y del 2 al 4 se hacen unos pequeños bucles. Así que deje la tensión en 5. Si eres principiante, antes de comenzar a coser es importante identificar en tu máquina de coser cuál es la distancia exacta para un margen de costura de 1 centímetro. Esto te va a ayudar a mantener tus costuras uniformes. Para hacerlo, toma una regla y colócala debajo del pie prensatelas, asegurándote de que la aguja esté en la posición más baja posible. Justo donde cae la aguja, comienza a medir hacia la derecha hasta identificar dónde está el punto que corresponde a 1 centímetro. Una vez que lo tengas claro, puedes marcar ese punto directamente en la máquina. Yo usé un pequeño pedazo de Durex para hacer esta marca, alineándolo con el punto donde termina el centímetro. Esta es una guía visual que te puede ayudar a mantener el margen constante mientras coses. Que tengas todas tus piezas cortadas, revisa que ya hayas marcado los piquetes. Por favor, que no se te olvide marcar los piquetes, porque si no, no va a coincidir el patrón y va a quedar raro, ¿ok? Entonces, agarra tus tijeras y marca un pequeño corte de máximo 3 milímetros. Esta parte es opcional, pero yo la recomiendo mucho porque en esta zona vamos a poner el botón de presión y poner entretela le va a dar estabilidad y resistencia para que el botón no se desprenda con el uso. Entonces, toma tus delanteros superiores, recorta 2 rectángulos de entretela siguiendo las medidas indicadas en el patrón, desde el costado hasta el primer piquete del delantero superior, y coloca la entretela en el revés de la tela, asegurándote de que el lado adhesivo, que es el más brillante, quede hacia abajo. Ahora toma tu plancha y con calor seco, no vayas a poner vapor ni nada, solo presiona por unos cuantos segundos hasta que la entretela quede pegada. Finalmente, pasa una costura de overlock en los costados para evitar que la tela se deshilache y darle un mejor acabado. Ok, empecemos con nuestro bolsillo. Antes de retirar el patrón, realiza unos pequeños piquetes en diagonal, así como se muestra en el video, porque esto nos va a ayudar a doblar, fijar y después coser y que quede muy bonito. ¿Y cómo vamos a fijar? Pues con cinta termoadhesiva para dobladillo, que nada más necesitas aplicar calor con tu plancha para que se pegue. Vas a tomar una tirita y la vas a aplicar en cada borde alrededor del bolsillo. Asegúrate de que cuando estés haciendo los dobleces, las esquinas queden limpias y continuas para que desde el derecho de la tela
no se vea un corte irregular o un borde ahí disparejo. Así se tiene que ver una vez terminado y fijado. Ahora vamos a voltear y vamos a pasar 2 costuras en los costados superiores del bolsillo. Vamos a hacer una costura a 0.2 centímetros y otra a 0.5 centímetros. Ahora toma tu espalda y antes de retirar el patrón, asegúrate de marcar la posición del bolsillo. Puedes utilizar una tiza o un plumón borrable. Marca las líneas de inicio y de final y también justo donde es la mitad. También toma tu bolsillo, dóblalo a la mitad y marca. Coloca el revés del bolsillo sobre el derecho de la espalda, guiándote con las marcas que previamente hiciste y asegúralo con alfileres. Vamos a hacer una costura a 0.2 centímetros desde el borde, dejando los laterales superiores abiertos. Tu bolsillo debe verse así. Continuemos con el armado de puños y dobladillo. Alinea los costados colocando derecho con derecho y cose a 1 centímetro del borde. Luego, recorta el margen de costura inferior a 0.5 centímetros. Esto hará que se reduzca el volumen y logremos un mejor acabado. Volteamos y doblamos con cuidado, dejando el derecho de la tela hacia afuera. Ahora sí viene lo divertido. Vamos a armar las mangas. Por favor, no te olvides de tus piquetes, ¿ok? Vamos a cerrar los costados y para ello coloca la tela derecho con derecho. Alínealos muy bien y fija con clips o alfileres. Realiza una costura de 1 centímetro a lo largo del borde y después pasa a overlock. Toma tu puño y vamos a colocarlo dentro de la bocamanga, alineando los derechos de las telas. Asegúrate que la costura del puño coincida con la costura de la manga para que se genere una línea continua. Como el puño es un 15% más pequeño que la bocamanga, vamos a tratar de distribuirlo uniformemente estirándolo. Nunca estires la bocamanga, solamente estira el puño y fíjalo con alfileres antes de coser. Ahora sí, vamos a pasar una costura en todo alrededor a 1 centímetro. Acomoda muy bien tu tela, asegurándote de que el borde de ambos cardigans y el borde de la bocamanga estén muy bien alineados. Y cose lentamente. Tómate tu tiempo para hacer este paso. Cose muy lento y ve acomodando la tela poco a poco. Te recuerdo que no mires la aguja cuando cosas. Mira que sí se esté respetando el margen de costura, que sí estés cosiendo a 1 centímetro, ¿ok? Ve girando poco a poco y alineando en todo momento. Una vez terminado, vamos a pasar overlock. También haz este proceso con cuidado y si te da miedo la cuchilla, puedes retirarla para este y todas las demás costuras, pero inténtalo con cuchilla, solamente hazlo lento y cuidado con tus deditos. Y listo, una de las partes más complicadas de este tutorial, ya lo hiciste. Ahora solamente voltea y asegúrate de que la línea al costado y la línea del costado del puño coincidan y se vea así de hermoso, chulo, una línea continua. Y si no has realizado la otra manga, hazla en este momento. Continuemos con el armado de la capucha, que es la opción A. Toma las 2 piezas de la capucha de tu tela principal, el del forro déjalo por un momento a un lado, porque en este vamos a marcar los ojales que nos van a ayudar a poner las jaretas. Vas a tomar tu regla y en el borde inferior y en el borde lateral vas a hacer unas marcas a 2.2 centímetros aproximadamente del borde. Toma tu pie prensatelas para hacer ojales y desliza la parte trasera para abrir el soporte y checa que mida 1 centímetro. Haz esa marca de 1 centímetro justo en la línea que hiciste previamente. Selecciona en tu máquina la puntada de ojal y retira el prensatelas actual levantando la palanca del pie y presionando el botón de liberación. Coloca el pie para ojales debajo del soporte de prensatelas y baja la palanca hasta que el pie encaje en su lugar con un clic. Busca en tu máquina una pequeña palanca que generalmente está a la izquierda del soporte del prensatelas. Baja esta palanca hasta que toque el pie del ojal. Ahora sí, vamos a hacer el ojal. Coloca tu tela debajo del pie prensatelas y alínealo con las guías pensando en que se va a coser de arriba hacia abajo, ¿ok? Con ayuda de unas tijeras o del deshebrador, abre con mucho cuidado sin pasar las costuras del ojal.
Una vez que hayas realizado ambos ojales, coloca derecho con derecho y vamos a unir la capucha. Para ello solo necesitas alinear bien los costados superiores y hacer una costura a 1 centímetro en todo alrededor. Voltea la capucha hacia el lado derecho y realiza pespuntes en ambos lados de la costura a 0,5 centímetros. Arma la capucha del forro y ahora vamos a unir ambas. Coloca derecho con derecho y ayúdate con clips o alfileres para sujetar las dos piezas. Asegúrate de que las costuras coincidan perfectamente y cosa alrededor a 1 centímetro. Voltea y acomoda las costuras muy bien. Asegúrate de no manipular tanto el forro y menos si es de cardigan porque se puede deformar. Y una vez que esté volteado, vamos a realizar una costura a 1 pulgada en todo alrededor del centro de la capucha. Después de realizarla, con ayuda de un gancho volteador, inserta el cordón por un ojal y sácalo por el otro ojal. Corta a la longitud deseada y haz nudos en el final. En caso de que elijas la opción B, el cuello, dóblalo por la mitad, no vayas a estirarlo y con mucho cuidado haz una costura de costado a costado a 0,5 centímetros. A continuación vamos con la unión de hombros. Para ello, coloca la espalda con el lado derecho viendo hacia ti y alinea los hombros de las piezas delanteras superiores con los de la espalda. Asegúrate de que los lados derechos estén enfrentados y cose a 1 centímetro del borde. Posteriormente pasa una costura con overlock. Ahora voltea y manda la costura hacia el lado de la espalda y realiza un pespunte a 0,5 centímetros desde la costura. Todos los pespuntes son opcionales, pero te recomiendo mucho hacerlos porque aumenta mucho la calidad. Listísimo, ahora vamos a colocar la capucha. Espero que hayas hecho tus marcas porque ahora verás por qué son importantes. El primer piquete indica hasta dónde tú tienes que doblar el delantero superior y el segundo piquete indica dónde debes colocar el inicio y el final de la capucha. Entonces, coloca derecho de la capucha con el derecho de la prenda y pon el inicio de la capucha alineándolo con el segundo piquete. Ahora, dobla hasta el primer piquete, el delantero superior, y vas a notar que queda un espacio de aproximadamente 1 centímetro o 1,5 centímetros, depende de la talla que estés haciendo. Fija con clips o alfileres y realiza el mismo procedimiento en el otro lado. Alinea muy bien ambas partes de la capucha con la espalda y el delantero. Si eres principiante te recomiendo hilvanar esta parte. Hilvanar es hacer una costura temporal a mano que te permite ajustar y fijar las telas en su lugar antes de hacer las costuras definitivas con máquina. Vamos a realizar una costura a 1 centímetro de distancia. En este caso la capucha debe coincidir perfectamente, por lo que no debes de estirar ni el cuello ni la capucha. Solamente tratar de coser sin generar piquetes en ninguno de los dos lados. Una vez que termines con tu costura, fíjate que en realidad no haya ningún piquete y ahora sí pasa overlock. Así debe de quedar y ahora voltea con cuidado y con ayuda de algo puntiagudo saca las puntas para que se vean muy lindas. Realiza un pespunte a 0,5 centímetros. Recuerda, son opcionales, pero hace que la prenda se vea más linda. En caso de que vayas a hacer el cuello, el procedimiento es el mismo, de colocar el extremo del cuello en el segundo piquete, doblar en el primero, dejar ese espacio de 1 o 1,5 centímetros. La única diferencia es que el cuello sí viene reducido, entonces vas a tener que acomodarlo uniformemente a lo largo del cuello, asegurándote de que el cuello de la prenda no lo estires, estira solamente el cuello de cardigan. Aquí sí te recomiendo mucho hilvanar antes de coser. Cose a 1 centímetro, pasa a overlock, voltea. Continuemos. Una vez que realizaste el pespunte, con ayuda de un clip une las extensiones superiores de los delanteros y en la parte inferior los costados deben coincidir con el segundo piquete de la otra pieza. Y realiza una costura a 0,5 centímetros para fijar ambas piezas en su lugar. Vamos a unir los delanteros, entonces toma tu delantero inferior y este lo vamos a unir con los dos superiores. Identifica justo el medio del delantero inferior y alínealo con la parte superior.
Te van a quedar unos piquetitos en los costados de la sisa, pero no te preocupes, ahorita que pasa el centímetro debe encajar perfectamente, haciendo una unión continua a la sisa. Fija con alfileres, asegúrate de que ambas piezas estén enfrentadas derecho con derecho, cose 1 centímetro y pasa overlock. Voltea y, como te decía, la sisa debe verse continua. Solamente recorta esos triangulitos extra con tijeras y realiza un pespunte a 0.5 centímetros. Ya estamos a más de la mitad, así que no te rindas. En esta parte solamente vamos a unir los costados. Asegúrate de que está derecho con derecho. Alinea muy bien los costados, fija con alfileres o clips y pasa una costura a 1 centímetro y después pasa over. Vamos a voltear, manda las costuras hacia la parte de la espalda y realiza pespuntes a 0.5 centímetros. Vamos con una parte divertidísima que es unir las mangas. Para unir las mangas al cuerpo de la prenda debes asegurarte de alinear la costura del costado de la manga con el piquete de la sisa del delantero. Por favor, no lo vayas a alinear con el costado, porque por el material y la anatomía de los perritos y gatitos, si lo alineas al costado se te va a torcer y va a quedar fea. Entonces, por favor, alíneala al piquete de la sisa. Ahora, yo sé que muchas veces al principio cosemos las mangas al revés, pero si tú sigues el video no va a haber pierde. Voltea la prenda para que el revés quede mirando hacia ti. Mete la manga en el hoyo de la sisa, asegurándote de que la manga y la prenda tengan los lados derechos enfrentados, o sea, derecho con derecho. Alinea con alfileres y antes de coser asegúrate de que lo hiciste bien, volteando la prenda y checando que va a salir bien. Todos los piquetes deben coincidir perfectamente. Si no coinciden perfectamente, probablemente estás cosiendo la manga en la sisa equivocada, solamente cambia la de sisa. El procedimiento para unir la manga con la sisa es muy similar a lo que hicimos con el puño y la boca manga, pero esta parte es mucho más sencilla porque el espacio no es tan reducido y no tienes que estirar nada. De hecho, por favor, no estires nada porque se podría deformar la tela. Recuerda, tómate tu tiempo, hazlo lento, tranquila, respirando y sobre todo ve acomodando poco a poco la tela y la prenda, porque es muy común que se formen piquetes cuando estamos uniendo la manga a la sisa. Esto no va a pasar si vas acomodando correctamente toda la tela y si vas cosiendo lento, ¿ok? Recuerda que debes ir respetando el margen de costura de 1 centímetro. Vamos a pasarle overlock. Generalmente las over tienen este espacio para que tú puedas meter tu sisa y coser sin problema, pero pues no cabe porque está muy chiquita. Entonces, ni modo, vamos a tener que batallarle un poquito. Si llegas a ver mis costuras un poco chuequitas, perdóname, pero literalmente soy esta, grabando y cosiendo a través de una pantalla chiquitita, entonces un caos. Pero bueno, cuando pasemos overlock, si te sientes insegura, ya sabes, quita la cuchilla, hazlo muy lento, con cuidado e ir moviendo la manga poco a poco, porque aquí sí, si pasas de la costura, va a estar un poco más complicado arreglar la prenda, entonces por favor hazlo con mucho cuidado. Cose la manga restante y aquí puedes realizar un pespunte también a 0.5, solamente que ahí sí te digo es el pespunte más difícil de todos, para que quede súper derechito, digo, te lo puedes saltar, pero inténtalo. La verdad es que hace toda la diferencia en cuanto a calidad. Ahora sí estamos en la recta final y vamos a unir el dobladillo. Para colocar el dobladillo es el mismo proceso que hicimos con el puño, porque también está reducido a un 15%. Entonces, desde el revés de la prenda, utiliza clips o alfileres para alinear la costura de la unión del dobladillo con uno de los laterales de la prenda. Asegúrate de que se forme una línea recta y que esté alineado derecho con derecho. Ahora, con ayuda de clips o alfileres, ve estirando uniformemente el dobladillo en todo alrededor y después, cuando esté listo, pasa una costura a 1 centímetro y después over.
Recuerda que al coser el que debe de estirarse es el dobladillo de cardigan, no la prenda, ¿ok? Hazlo con cuidado y también evita que se vayan a hacer frunces. Por eso ve acomodando poco a poco y estirando correctamente solamente el dobladillo de cardigan. Y listo, ya solamente tienes que pasar un pespunte o punto 5, ya sabes. Y vamos a colocar el broche de presión para terminar. Para ello marca muy bien dónde va a ir tu botón. En el patrón yo puse una sugerencia, pero tú lo puedes modificar más arriba, más abajo, ponerle 2 botones, 3, los que quieras. Una vez que tengas identificado dónde vas a poner los botones, con ayuda de un punzón o una remachadora realiza los pequeños orificios y vamos a colocar los broches de presión. Hay un par que son los broches macho y un par que son los broches hembra. Asegúrate de identificar cuál es cuál y posiciona los broches hembra en un lado y los broches macho en el otro. Y listo, yay, terminaste esta prenda con éxito. Estoy muy orgullosa de ti. Recuerda que si quieres hacer alguna modificación, puedes hacerlo con las instrucciones que vienen en tu archivo para alargar o acortar, ensanchar. Y también podrías modificar cualquier aspecto de la hoodie, por ejemplo, puedes hacer la bolsa mucho más grande. Podrías modificar el largo de las mangas, el ancho del puño y sí. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que el tutorial te haya sido útil. Si llegas a tener una duda, un comentario, sugerencia, sabes que puedes contactarnos en nuestras redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar como Pautrones. No te olvides de suscribirte, de darle like, de compartir, de comentar. Y pues nada, nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.